Gloria a Dios. Medio que miren, ¿comprobaron ustedes cuando gritan fuerte gloria a Dios? Que sale todo de adentro. ¿Lo comprobaron o no? Miren, ¿dónde a usted le van a sacar el desánimo? ¿Dónde? ¿En dónde le pueden sacar el desánimo? Diga la verdad. En esta iglesia, dice la hermana. Bien, gloria al desánimo. Entonces, si usted tiene ánimo, va a gritar, ¡gloria a Dios! Un ánimo tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Otra oportunidad. ¿Saben lo que ustedes reciben? Vamos a gritar. Ustedes no saben lo que ustedes reciben. Así es. Combatís la envidia, combatís el que usted tiene celo, combatís todas esas cosas. Porque la gloria se la está dando al Padre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora vamos a predicar. Bien, la verdad. Miren, ¿cuántas veces yo llegué a la iglesia desanimado? Miren, desanimado. ¿Ustedes alguna vez llegaron desanimados? No, ustedes no. Pero yo, a las veces que llegué desanimado, hermano, pero ustedes saben las pruebas que yo he pasado, hermano. Antes de ser pastor, era evangelista y sigo siendo evangelista y pruebas y pruebas. Y llegaba, pero el Señor me enseñó algo, que en el desánimo Él me fortalecía. Amén, amados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a tocar el tema del desánimo. Amén, hermanos. El ánimo, el desánimo. ¿Y qué es lo que nos trae desánimo? Amén. Muchas cosas nos pueden traer desánimo. ¿Es así o no es así? Muchas cosas nos pueden traer desánimo. Pero hay algo. Lo que a muchos cristianos hablamos, son todos cristianos, le puede traer desánimo las pruebas. Es las pruebas. Y nosotros tenemos, por el Espíritu Santo que nos enseña a que cuando vienen las pruebas no tenemos que desanimarnos. No. Porque esas pruebas van a servir para que nosotros crezcamos espiritualmente y tengamos fe de la prueba que estamos pasando, que Él se va a hacer cargo de esas pruebas que estamos pasando. Amén, amados. Entonces, hay un desánimo y hay un ánimo. Amén. Desánimo es lo contrario al ánimo. Entonces, usted se animó a venir. Amén. Así que hoy, que Dios me dé la sabiduría, me dé la sabiduría e inteligencia que me la dé el Señor para poder ver y hacerles ver que lo que estoy predicando yo lo pasé también. Amén. Y que todos nosotros vamos a pasar pruebas. Porque no creamos, porque ya somos cristianos, no vamos a tener pruebas. Amén. Yo siempre, las pruebas que pasamos nosotros, las pasamos antes de conocer al Señor y no tenía de dónde agarrarme de la llana. Si usted no tiene llana en la selva, ¿de dónde se va a agarrar? No tenía, pero hoy sí tenemos de dónde agarrarnos, con las pruebas que tenemos un Padre Todopoderoso. Esa es la diferencia. Entonces, por eso, no al desánimo. Amén, amado. Y nos enseña la palabra todas estas cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo trajo esto? No sé, pero Él sabe. Amén, amado. La prueba del desánimo. Entonces, nosotros tenemos en la Escritura, si usted me acompaña a Santiago, capítulo 1, vamos a leer del versículo 2 de Santiago, cortito por favor, y los beneficios que traen las pruebas. Los beneficios. Porque cuando uno tiene experiencia, tiene años, y usted es cristiano y los años, usted va a ver que hasta sus mismos enemigos lo usó Dios para que usted esté en el lugar que está.
Escuche, a sus mismos enemigos. Por eso nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Amén, amado. Porque Dios lo ha usado de una forma u otra. Entonces, todos lo tienen. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver del versículo 2 en adelante. Porque hoy vamos a ver, y ustedes son testigos, ¿cuántos pasaron pruebas en esta iglesia? Todo. ¿Tuvo beneficio esa prueba? Amén. Tuvo beneficio. Tuvo beneficio. Así sea de salud, así sea de la prueba que pueda haber venido, tuvo beneficio. Entonces dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mire, ¿qué produce? Paciencia. Yo iba al banco antes de conocer al Señor y me miraba por dónde colarme. Usted no. Amén. Miraba a ver por dónde podía ir. Ella no, bueno, sí. Pero vamos al caso, ella no. Pero usted, fíjese, había gente, usted ya se hacía amigo del portero del banco y andaba buscando de dónde. Entonces no tenía paciencia. Amén. Miren lo que es la paciencia. La paciencia es lo más grande que nos pudo haber dado el Señor. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiere decir que si usted no tiene fe, no tiene paciencia. Y yo sé que todos tienen fe. Entonces dice, el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Escuche. ¿Te enseñó a gritar? Yo lo creo. Amén. A mí no me falta. Por fe. Amén. Gloria a Dios. Y dice, el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, hay una sabiduría que es espiritual. Escuche. Entonces dice, el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Amén, amados. De una parte a la otra. El 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Así es. ¿Cuántos recibieron aquí cosas del Señor? Amén. Gloria a Dios. Y seguirán recibiendo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Usted va comprendiendo? ¿Qué es un hombre de doble ánimo? Ahí está, yo quiero predicar con usted. ¿Qué piensa que es? ¿Un hombre o una mujer de doble ánimo? Un día está todo bien, otro día está todo mal y así anda. Doble ánimo. Tiene el ánimo para estar bien un día y al otro día tiene el ánimo para estar mal. ¿Amén? Entonces es doble ánimo. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos el ánimo de Dios, va a ser siempre para bien. El ánimo. Amén. Para no desanimarnos. No desanimarnos. Entonces, el animarte, ¿lo da quién? Dios. ¿En dónde lo da? En la palabra. La palabra es el ánimo del hombre. Pero tiene que creerlo. Escuchen, tiene que creerlo. Si no lo cree, es porque está desanimado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ay Señor, quiere decir que todos nosotros podemos estar pasando pruebas y podemos seguir pasando pruebas. Amén. Pero Dios nunca nos va a abandonar. Nunca. Escuche. Nunca. Si usted lo cree, esa prueba va a ser para que usted crezca espiritualmente,
Y al crecer espiritualmente es porque tiene fe. Si no tiene fe, no puede crecer espiritualmente. Amén. Entonces, somos cristianos. Sabemos nosotros que a nadie le gustan las pruebas. Es así, hermano. A nadie le gusta pasar por las pruebas que tengamos que pasar. No son gozosas. Podemos ser cristianos, pero son tristes muchas veces. ¿Es así o no es así? Son tristes. Son tristes. Pero usted no se tiene que desanimar de la prueba, porque sabe que tiene uno que lo va a sacar y lo va a animar de lo que usted está pasando. ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? Usted cuando se va de la iglesia se va con gozo. Pues la alabanza, se va bendecido, se va con la palabra, para sentirse seguro. Amén. Bueno, entonces, ay Señor, entonces, no, las pruebas que podemos estar pasando, yo no le voy a preguntar quién está pasando pruebas, pero todos podemos estar pasando pruebas. Pero vamos a ver los frutos. Amén, amado. Para someternos a las pruebas equivale a comprobar lo genuinos que somos. Amén. Que sabemos en quién esperar. Así es, Señor. Sabemos en quién esperar. Entonces, gloria a Dios. Poneme por favor Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Dice el Señor que al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Amén. Mire, ustedes fíjense que todas las prédicas van entrelazadas. Estuvimos predicando, ¿se acuerdan todo lo que estuvimos predicando? Al que ama, disciplina. Estuvimos predicando de lo que es de Dios. ¿De qué era de Dios? La tristeza del mundo y la tristeza de Dios. ¿Se acuerdan que yo prefiero la tristeza que me dé Dios? Porque si tengo una tristeza es porque le fallé a Dios. Amén. Pero Él es bueno para perdonarnos. Amén, amado. Y nosotros nos vamos auto edificando, controlando, y sabemos que si viene algo es porque tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Amén. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nos pongamos a cuenta con Él. Entonces dice así la palabra. Gloria a Dios. Mire, yo lo leería todo, pero no voy a leer 2 versículos solo. Ay, Señor. Versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Y un versículo más voy a leer: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Gracias, Señor. Mire, Gracias, Jesús. escucha. Usted sabe que lamentablemente, cuando sucede algo, aquí no, gracias a Dios, pero en otros lugares, que se disciplina a una persona, a un hermano, a un servidor, se disciplina, sabe que no se queda. ¿Sabe usted? No se queda, no acepta la disciplina. Porque dice que el hijo vuelve. Amén. El hijo vuelve. Pero cuando se trata de disciplina, no vuelve. Yo fui disciplinado. La mujer no, pero yo fui disciplinado por mi pastor. Y no una vez, varias veces. Y reconocí, ¿sabe cuál era mi paz? Que reconocía que yo había errado. Escuchen. Reconocía. Y eso me hizo crecer espiritualmente. Amén, amado. Entonces, para que no me disciplinen más, me cuidaba. Tenía que andar derechito. Amén.
Y de esa disciplina nosotros la llevamos, esa unción, no es con autoridad a nuestros hijos. Es una autoridad que tenemos espiritual, no gritándolos ni tratándolos mal, sino con el amor de Cristo disciplinamos a nuestros hijos. ¿Van comprendiendo? Es diferente a cómo lo disciplina el mundo. ¿Usted va entendiendo? El mundo lo puede disciplinar tirándole con lo que tiene o dándole palizas, pero usted lo está disciplinando siendo cristiano con el amor de Dios, porque es Dios el que lo va a disciplinar a su hijo, con el amor que usted le tiene. ¿Va comprendiendo? Porque son los hijos los primeros que nos van a acusar. ¿Usted sabía eso? Vos vas a la iglesia, haces esto, es así o no es así. Entonces, gloria a Dios. El Señor es todopoderoso. Entonces, el versículo acá principal es el 8 de Santiago. ¿Se acuerda cuál es? No lo busque, ya lo vimos. Déjelo, lo va a poner mi hermano amado ahí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es sin duda un corto, mire, naturalmente, es sin duda un corto versículo. Pero, ¿cómo vamos a ver lo que contiene? Amén. Entonces, quiere decir que la palabra acá, en primer lugar, es inconstante. No tener constancia. Amén. Para la gloria de Dios. Doble ánimo. Entonces, aquí la palabra inconstante se traduce en el término griego bíblico akatastatos. Yo sé que usted lo anota, puede anotar. Akatastatos. Es así. Que además quiere decir inestable, incontrolable, turbulento y sin control. No tiene dominio propio. ¿Va comprendiendo? A mí si me enseñó algo el Espíritu Santo fue el dominio propio. Escuche. ¿Usted va comprendiendo? El dominio propio. Yo me tengo que contener, abstenerme a lo que voy a hablar o a lo que voy a contestar, porque primero, antes de abrir la boca, tengo que pensar. ¿Va comprendiendo? ¿Usted me entiende? Eso es lo hermoso que puede haber en todas las familias, en cualquier lugar donde usted se desempeña, en el trabajo, en el lugar donde usted está, en su negocio, en lo que usted pueda estar. Dominio propio. Amén. Dominio propio. Así que por eso mismo tenemos esa bendición de Dios. Amén. Por eso hablamos todo de lo que es este versículo y capítulo, para la gloria de Dios. Entonces, el versículo 6, 1.6, por favor, si me puedes poner. No lo busques, 1.6 de Santiago, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Amén. Entonces, quiere decir que nosotros no estamos para estar de un lado y del otro. Nosotros estamos en la iglesia. Amén. No estamos a la deriva. Amén, amados. Ay, Señor. Entonces, claro, este es el apóstol Santiago. ¿Santiago quién era? ¿Hermano de quién? Del Señor Jesús. Amén. Esto está usando por el Espíritu Santo una figura, fíjense, una figura o símbolo para el hombre de doble ánimo. El que duda es semejante a la onda del mar. El que duda. Yo sé que ninguno de ustedes duda, pero dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Alguna vez no dudaron? Y en la prueba, ¿sí o no? Usted deje que el Señor tiene todo perfecto. Él lo va a animar a hacer todas las cosas. Él lo va a animar. A mí me animó. Me animó. Escuchen. Y a ustedes también lo anima. No se desanime. Escuchen. No se desanime. Nunca se desanimen, amados. Entonces, gloria a Dios.
Este doble ánimo impide a la persona avanzar en el sentido correcto, hacia sus metas o avanzar hacia el plan de Dios. Escuche, avanzar hacia el plan de Dios que tiene en su vida. Escuche. El otro día hablaba yo con un joven, hablábamos, y le dije, mira que toda la vida vos no tenés 29 años. ¿Te conoces personas que dicen, yo hago lo que quiero? Sí. Y también se tienen que aguantar lo que no quieren. Y yo le dije, mira que toda la vida no tenés 29 años. Vos vas a cosechar lo que sembraste. Porque llega a cierta edad que vos estás al lado de una compañera y una mujer al lado de un compañero que pasaron los años y está lo que vos sembraste y lo que cosechaste. ¿Usted va entendiendo? No lo puede tirar por la borda. ¿Usted va comprendiendo? No se puede tirar por la borda. Son varios años esos. Entonces, 29 años es una cosa, pero después otros 10 años pasan volando y son 39 años. Y otros 10 años pasan volando y ya son 49 años. Pero vas a estar al lado tanto de tu mujer y tú de tu esposo, de lo que vos sembraste, estás cosechando. Amén, amados. Amén. Ese es el amor. Es el amor de Cristo, el amor de Dios, que Él nos enseña. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Entonces, quiere decir, nosotros disfrutamos de la plenitud de vivir la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén, amados. Entonces, nosotros sabemos, hay un hombre que nos deja una enseñanza muy, muy hermosa, que es, para mí es el arquitecto el perito arquitecto del Evangelio. Amén. Es Pablo. Pablo no perdió el desánimo, siendo que había sido apedreado, había sido azotado, había sido traicionado. Pero ¿por qué Pablo era así? Pablo se soportó todo. Todo se soportó. Todo. Todo lo soportó Pablo. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con Dios. Escucha. Yo sé que por fe todos tuvieron un encuentro con Dios. Escucha. Tener un encuentro con Dios es lo más grande que puede haber en esta tierra. Un encuentro con Jesús. Amén. Un encuentro con el Espíritu Santo. Yo a ustedes no lo voy a cambiar. Jamás lo puedo cambiar yo a ustedes. Pero la palabra y el Espíritu Santo sí. Porque muchos se pueden quebrantar, pero quebrantan no es emoción, es porque lo tocó el Espíritu Santo. Y lo está tocando el Espíritu Santo. Amén, amado. Entonces este hombre a mí me deja tanta enseñanza para mí, para ustedes, para todos. Porque este hombre, si hubiera sido otro, ya cuando vio lo que le habían hecho, la paliza que le daban, se hubiera ido, no lo hubiera soportado. Entonces estas son pruebas que ha tenido Pablo, y pruebas duras. Por eso vamos a ir a Hechos capítulo 14, versículo 1. Y esta es la enseñanza para nosotros, que Pablo no perdió el ánimo. Amén. Cuando más le daban, más predicaba la palabra con denuedo. Mire, con denuedo. Todos saben lo que es con denuedo. Mire, ¿qué es denuedo? Pasión. Denuedo, dice así Efesios ¿cuánto? Capítulo 10, versículo 19 y 20. A ver, por favor, si me lo puedes poner. Mire, Efesios capítulo 6, versículo
19 y 20. No lo busquen, lo vamos a ver aquí. Este es 6.1. 6, 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer. ¿Con qué? Con denuedo. El misterio del Evangelio. Mire usted. Mire. Con denuedo el misterio del Evangelio. Porque soy embajador. Por el 20. Por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire, yo me pongo en el lugar del personaje. Yo les dije a ustedes también se tienen que poner en el lugar del personaje. Fíjense que lo estén pegando, le estén garroteando, le estén haciendo lo que le están haciendo y todavía tiene el denuedo de predicar el Evangelio, hermano. Escuchen. Entonces nosotros es para que nosotros también sepamos que él tenía el ánimo de Dios, el ánimo del Espíritu Santo. Porque para predicar con denuedo. ¿Qué es denuedo? Pasión, me dijo el hermano. ¿Qué más? Denuedo. Apasionado, un denuedo espiritual. Cuando usted predica con denuedo, esa palabra pasa al corazón a quien usted le está predicando. Gloria a Dios. Escuche, a quien usted le está predicando. Y se quebranta. Nunca sintió que le dijeron, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Amén. Mire lo que es hablar con denuedo. Es hermoso, hermano. Hermoso. Porque muchas veces, porque usted puede hablar del Señor y parece que le está pidiendo, por favor que se entregue al Señor, por favor. No, el que lo va a tocar es el Espíritu Santo, pero usted tiene que hablar con denuedo. Mire, yo tengo un testimonio muy grande, muy grande. Muchos lo saben, otros no lo saben, pero no se lo voy a contar. No. Sí, pastor, sí. ¿Quieren saberlo? Sí. Mire, íbamos a comprar una propiedad en San Isidro y nos pedían $135,000. Pastor y a mí, yo era el copastor. Yo todavía no era copastor, era el evangelista de la iglesia. Y bueno, y doy el nombre, porque la mujer que tenía la inmobiliaria se llamaba Estela Bor. Yo doy los nombres. Y bueno, esta mujer, imagínense, pastor en la iglesia, tenía $20,000, nada más. Y cruzamos enfrente, porque dice, tengo una casa acá que tiene $70,000, dice, y le dije, ¿cuánto tiene de frente? 10 por 20, me dijo. No sirve, chica. Al frente hay un laboratorio que tiene 15 por 60. Y tiene un parque, tiene oficinas, tiene todo. ¿Y cuánto pide? 135. Ya salgo para allá con mi esposa, le dije. Para la gloria de Dios. Y salimos con mi esposa. Llegamos, cuando ella baja, el Señor la bautiza, ya estaba bautizada en lengua, la toma en lengua. La Borro era chiquitita así, mire, unos tacos altos, muy enérgica, muy mala. Bueno, llegamos, miramos, nos hace pasar, dice, ¿cuánto piden? Y pedimos $135,000, le dijo. No. Dice, ¿por qué me pregunta? ¿Cuánto tienen ustedes? 20,000. Pero ¿por qué no me hacen el favor, me hacen perder el tiempo? Porque es lo mismo que yo me vaya a comprar un auto 0 kilómetros con $500. Y salgo ahí el denuedo del evangelista. Para Dios no hay nada imposible. Empezó a llorar. ¿Por qué me pasa esto? Yo soy la que le leo a Casarito de San Isidro. Le leo los salmos y nunca me pasó esto.
puso así a rodillas y la miraba. Y me miraba a mí, no le pegaste, ¿no? Dijo, espere, yo le puse $35.000 más a esta propiedad, pero voy a hablar para ver si se la sacamos por menos. Aleluya. Y la dejó en 95. Ahora, ¿qué fue lo que la movió? El denuedo. El Espíritu Santo. El denuedo. Mire lo que Dios toca con denuedo. Mire lo que es hablar del Señor. ¿Va comprendiendo? Y gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién tocó? Por eso para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, Señor. Entonces, gloria a Dios. Mire, vamos a Hechos 14, por favor. Capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo... ¿Quién? ¿Por qué? Porque hablaron de tal manera, dice en su Biblia. Escuchen, con denuedo, de tal manera hablaron, de tal manera con denuedo, porque la palabra transmite. Y dice, gloria a Dios. Y una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los... ¿Qué hicieron? ¿Corrompieron qué? Los ánimos contra los hermanos. Mire, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? En una iglesia. Escuchen, estaban en un lugar donde estaban predicando la palabra de Dios. Mire, primero, mire lo que le dice, mire usted. Dice, y creyó, dice el versículo 1, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Escuchen, yo le agradezco a Dios que somos los que somos, porque estamos todos en el mismo espíritu. Amén, amado. Pero en otros lugares hay contienda. Primero creen que creen. Escuchen, eso es lo peor que le puede pasar a un hombre y a una mujer. Ellos creen que creen, pero cuando viene la prueba, dejan de creer. ¿Va comprendiendo? Yo quiero que me vayan entendiendo, sí. Amén, amén, amados. Es cuando más tenemos que creer. Entonces dice el versículo 2, los judíos no creían y excitaron y rompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos. ¿Qué hicieron? Señales y prodigios. ¿Ustedes vieron en esta iglesia señales y prodigios? Amén. ¿Lo vieron o no lo vieron? Amén. Gloria a Dios. Iglesia primitiva. Iglesia primitiva. Entonces dice, gloria a Dios, el 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos, ¿y a qué? Usted no se imagina que usted esté ahí, que lo agarren a piedrazos, ¿no? ¿Usted sabe cómo queda? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar? Mire usted, fíjese, mire. Y dice,
Ay, Señor. Se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Iconia y toda la región circunvecina. Y allí predicaban, ¿qué? El Evangelio. ¿Se fueron? ¿Se desanimaron? No se desanimaron. ¿Usted va entendiendo? No se desanimaron. Mire usted lo que hace Dios. Mire, ¿quién los cubría? Dios. ¿O no es así? Los cubría Dios. ¿Usted no cree que si usted le tiran piedra lo van a pegar? Yo por fe le digo que no le pega ni una. Escuche lo que le digo. Porque a mí me pasó esto acá. Cascotazo me da. Ni una piedra. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, que es el escudo tuyo, el que te guarda y te cuida. Si tú lo puedes creer. Así pasó con ellos. Amén, amado. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Entonces habían hecho señales y milagros, ¿es así? Entonces, gloria a Dios. El 8 y el 10 dice, mire lo que dice: y de cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Iglesia primitiva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y así sucesivamente, lo que fue haciendo, todo lo que fueron haciendo ellos ahí en Listra, todo lo que fueron haciendo. ¿Por qué? Porque adoraban a Júpiter. Escuchen, adoraban a Júpiter. Cuando ellos vieron los milagros, ¿sabe qué pasó? Le vinieron a tirar a ellos a sacrificios, a hacer sobre ellos. Sacrificios sobre ellos vinieron a hacer. Porque él estaba con Dios. Y ellos tenían a Dios. ¿A quién que lo tenían por Dios? A Júpiter. ¿Va comprendiendo? A mí la idolatría me la sacó Dios. No sé a cuántos. A mí me la sacó Dios la idolatría. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Mire que dice, poneme por favor versículo 12. Del 14. Mire que dice, a uno lo llamaban Júpiter y al otro lo llamaban Mercurio. Escuche. Y dice así la palabra: y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo: vamos, varones, ¿por qué hacéis esto? O nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os conviertas al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No te envanezcas cuando Dios te da un don. Escuche. No te envanezcas cuando Dios te usa. Escuche. Escuche. La vanidad te hace caer. Escuche. ¿Por qué? Por la confusión. ¿Usted va entendiendo? ¿Usted va comprendiendo? Cuando usted lo usa a Dios, a usted empieza a subir el pecho. Gracias a Dios que tengo una que me tira del saco. Amén. Pero vamos al caso. Se siente algo que no se puede explicar.
No se puede explicar. No se puede explicar. Amén, amado. Sí, que cuando Dios te usa, todas las glorias son para Él. Porque todo es de Él. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, del mismo capítulo, vamos a ver el versículo 19. Apedrearon a Pablo, lo dieron por muerto. Amén. Y todo esto, cuando Dios permite las cosas es porque tiene un propósito con tu vida. Escucha, cuando Dios permite las cosas es porque tiene un propósito con tu vida. Si no, Pablo no hubiera ido al tercer cielo. Amén. Ahí vamos a estar nosotros, si usted lo cree. Dice así el versículo. Ya venía escapando de Derbe, ya venía de ahí escapando. Y dice, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Lo sacaron de dónde a Pablo? ¿Dónde lo sacaron? Pedro, rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Quiere decir que Pablo ahí dice que al otro día, al día siguiente salió para Derbe. Lo apedrearon, lo sacaron, ¿a dónde? ¿Lo sacaron de dónde? De la ciudad. Y cuando lo sacaban de la ciudad, ¿dónde lo tiraban? ¿Dónde lo tiraban? ¿Cómo le llaman acá? Al basural. Pero allá en aquellos tiempos, ¿qué decían? ¿Cómo le llamaban? La gehenna. Escuche, gracias Roberto. Gehenna. Quiere decir que ya él estaba muerto. Y ahí el Señor lo lleva, según los estudiosos, al tercer cielo. Porque los discípulos no quedó ninguno. Amén, amados. El único que quedó fue Él. Entonces, esto es para que nosotros sepamos el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo que tenemos. Tenemos que creer y confiar en Él. Escuchen. Gracias, Jesús. Miren. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Dice, pero rodeándole los discípulos se levantó, versículo 20, y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde salió? Para Derbe. Ahora, hay que fortalecer a los conversos. Porque hay que convencer. Esos discípulos estaban desanimados. Había que fortalecerlos nuevamente. Tenía que fortalecerlos. ¿Por qué? Porque estaban desanimados por lo que le había pasado ¿a quién? A Pablo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que fortalecer a los discípulos. ¿Va comprendiendo? El ABC fortalece a los discípulos, porque son los que son discípulos también. Pero hay que fortalecerlos. ¿Cómo lo fortalece? Con la fe. Palabra, enseñanza. Pero lo tiene que aceptar, lo tiene que asimilar, ponerlo adentro. Todo eso lo tiene que poner adentro. Entonces, gloria a Dios. Y dice así el versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos
¿Cuántos son discípulos aquí? Amén. Gloria a Dios. Levante bien la mano, los quiero ver a todos. Gloria A a Dios. besito. Gracias, Señor bendito. Gloria a Dios. Levante, levante. Amén. Por fe, levante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Están fortalecidos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, de mi palma de ti. Gloria a Dios. Nuevamente lo voy a leer. El 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en qué? La fe. En la fe. Mire usted qué privilegio divino. Mire, el ánimo que tuvieron los discípulos. Usted tuvo ánimo hoy de venir a la iglesia y no queda sin recompensa. Porque si vino sin ánimo, pero llegó. Hay una escritura que me decía mi esposa, me decía, hay una escritura que dice que el padre tenía 2 hijos. 2 hijos. Amén. ¿Y qué pasó? Y tenía 2 hijos. Sí, ya sé, pero estoy haciendo nada. Uno le dijo, anda a arriarme o a arriarme el ganado. Y el otro le dijo, sí, papito, voy. Y no fue. Y el otro dijo, anda a arriarme el ganado. Y dijo, no tengo ganas. El que dijo sí no fue. Y el que no tuvo ganas fue. Amén, amado. Entonces usted hoy vino a la iglesia, ¿cómo vino? Con ganas. Gloria a Dios. ¿Con ánimo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted en su casa pudo haber dicho, no voy a la iglesia. Pero vino. Amén. No sé por qué el Señor hace esto. Algunos saben. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es muy bueno. Entonces, permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino ¿de quién? De Dios. Gloria a Dios. Amén. Mire usted, entremos en nosotros. Entonces, quiere decir que la fortaleza de los discípulos con el ánimo del Espíritu Santo, si no tiene el ánimo del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Amén. El que tiene el Espíritu Santo no puede tener 2 señores, doble ánimo, Amén. Gloria a Dios. doble ánimo, Sí, Señor. 2 señores, doble ánimo, y así vamos a ir a Mateo capítulo, por favor, 6:24. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Capítulo 6:24. Gracias, Señor. Ay, Señor. Gracias. Son palabras de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Gracias, hermano. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quién, a la riqueza. Ahora, ¿qué profundidad tiene esto? No podéis servir a Dios y a la riqueza. Escuchen, esto es profundo. Estamos predicando para que no le pase a usted lo que le pasó a otros. Dios le dio riquezas y se olvidaron de Dios. Escuchen, Dios le dio. Mire, usted quiere tener paz en su corazón. Lo que yo lo compartía con un hermano, que los amo a todos, porque los amo, porque lo amo de todo corazón, los amo. Pero lo compartía. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú aplacas la envidia? Siendo humilde. Qué linda casa tenés. No es mía, Gloria a Dios. Es de Dios todo. es de Dios. Amén. Él me la dio. Amén. Claro, Señor. Qué lindo coche tenés.
no es mío, es de Dios. Me lo presta para que lo use en la vida esta, porque yo tengo la otra. Y todo lo que tengo me lo dio Dios prestado para que lo disfrute en esta tierra. Y me vas a decir lo que hace Dios en tu vida. Escucha. Escucha. Miren, en Estados Unidos hay personas que no tienen qué comer, pero se alquilan los últimos modelos. Escuche lo que le digo. Se alquilan los últimos modelos. Escucha. ¿Viven en qué? De apariencia. Usted va entendiendo. Y todo lo que tienes, qué lindo vestido, hermoso, no es mío. Me lo dio el Señor para la gloria de Dios. Qué lindos ojos tienes. No son míos, son del Señor. Ahí mató la envidia. Amén, amado. Escuche, es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos a dos señores. Nosotros servimos a un solo Señor que nos dio todo lo que tenemos y lo que nos va a dar para la gloria de Dios. Y lo que nos va a dar. Entonces, gloria a Dios. Esto es muy interesante, ver las palabras de Jesús, hermanos. Es muy interesante. Donde el Maestro nos enseña que nadie puede servir a dos señores, porque si no, amará lo que Dios le dio y nos dejará de amar a Dios. Amén. Entonces, no podemos tener dos corazones, no podemos tener dos almas. Dios nos dio un corazón, una mente y un cuerpo para Él, y cumplir así el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? El de todos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y después me dice lo que hace Dios en su vida. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Aleluya, aleluya. Y lo que van a hacer para la gloria de Dios. Así que, gloria a Dios, hermanos amados. El Señor es muy, muy bueno. Entonces, el doble ánimo, tengamos cuidado. Tenemos que tener dominio propio del doble ánimo, amados. Amén. No, hermano, usted está hoy en la iglesia. Lo trajo el Señor para que usted sepa vivir como Dios le ama y que le enseña a vivir en Dios. Entonces, el doble ánimo termina afectando primero nuestro amor por Dios. Por eso, rindamos todo nuestro corazón al Señor. Permitamos que la sangre nos limpie de todo pecado. Que cada vez que toma la Santa Cena es puro, limpio como la nieve. ¿De acuerdo? Entonces, y acerquémonos confiadamente al trono de gracia. ¿A qué? A ser afirmados y confirmados en qué? Afirmados y confirmados por Él. Escuche. Usted lo tiene que creer. Mire, yo conozco hermanos aquí en la iglesia que han venido mal todo. Amén. Aquí no están, hoy faltaron. Amén. Ahí está, dice David, qué lindo que levanten la mano. Es hermoso, hermano, es hermoso. Entonces, esto es lo que le da el ánimo a los hermanos nuevos. Porque así empezamos nosotros. Amén. Así es como empezamos nosotros. Y ahora sí, acompáñenme a Santiago 4, por favor. Y ya terminamos, amado. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo. Gloria a Dios. Entonces, espíritu, dice el versículo 6, a ver, dice, el 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela
celosamente nos anhela. Escuche. Pero en la mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria a Dios. Tened autoridad. Gracias, Jesús. Tened autoridad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores fuimos y podemos seguir siendo pecadores. Limpiad las manos y vosotros los doble ánimo, purificad vuestro corazón. Sí, Señor. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro corazón en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire qué privilegio, qué cosa hermosa. Gracias, Jesús. Mire, no somos perfectos, pero cuando cometemos algo que hemos hecho doler a alguien, nos salió algo, una palabra que no cayó bien a alguien, no sé, vayamos y pidamos perdón al Señor. Amén. Pero antes de pedir perdón al Señor, vamos a pedirle perdón a quien lo hemos afligido y ofendido. ¿Va comprendiendo, hermano? Y usted queda limpio. Usted no sabe lo que hace el Espíritu Santo en su vida. Escuche, porque Él nos prueba. Él no tienta a nadie, porque Él quiere lo mejor, pero Él nos prueba. ¿Y dónde nos prueba? En las pruebas. En las pruebas nos prueba. Amén, amado. Así que cuando vienen las pruebas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy desanimado, pero voy a buscar el ánimo. Amén. ¿A dónde va a ir a buscar el ánimo? A la iglesia. La palabra del Señor. La palabra, la alabanza, el ánimo del Señor es todo. El alma. Y nunca se culpe, no se acuse. Para la gloria de Dios. Entonces la solución precisamente es la sangre de Jesucristo, pues ella nos limpia de todo pecado. Con corazón sincero acerquémonos a Dios, para que su poder nos limpie de toda maldad, por tanto podamos vencer el doble ánimo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Tenemos que vencer el doble ánimo. Vencerlo. Tenemos un ánimo que es del Espíritu Santo. Amén. Ese no te lo puede sacar nadie si tú no le permites. Pero eres tú el que no lo tienes que permitir. El ánimo del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Yo declaro a mis hermanos, Señor, si tú mandaste esta palabra, Señor, yo te agradezco con todo mi corazón, porque si alguien está desanimado, Señor, en el nombre de Jesús va a recibir esta palabra que tú mandas a que podamos hacer para que quede libre del desánimo, Señor. En el nombre de Jesús. Yo lo declaro a todos animados después de esta oración, Señor. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Padre amado, Gracias, Jesús. si lo quiero repetir, repítalo. Amén. Padre amado, Padre amado, te damos te gracias damos gracias por tu palabra, por tu palabra, por el amor por el que amor tú nos que tienes. tú nos tienes. Padre Santo, Padre Santo, yo renuncio yo renuncio al desánimo al desánimo y recibo y recibo ese ánimo ese de ánimo tu Espíritu Santo Espíritu Santo en todo momento, en todo Señor, momento y en las pruebas, y en las donde pruebas tú donde tú me edificas me edificas y me libras y me libras de todo mal de todo mal contra mi vida contra mi y vida, contra mi familia. contra mi En familia. el nombre de Jesús, renuncio al desánimo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.